Libro de los Hechos, capítulo 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Hay algo que sucede con respecto a la persona del Espíritu Santo, y es mientras uno se asocia con la vida espiritual, el Espíritu Santo en nuestras vidas va a ser necesario e indispensable para todo lo que tiene que ver con la vida de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, usted tiene que recibirlo de una manera a través de la revelación. El conocimiento de la vida humana tiene su forma, tiene su filosofía, tiene su forma de aprendizaje, pero totalmente lo que es de la vida espiritual va a requerir el inicio, el desarrollo, el avance a través de alguien que se llama Espíritu Santo. Sin el conocimiento del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu Santo, va a ser imposible que usted tenga una vida práctica y una vida revelacional. ¿Me está oyendo? ¿Me está siguiendo? Así que yo recuerdo que cuando comencé, siempre he sido muy dinámico, muy activo como joven y en la predicación. Pero en un tiempo, Dios me introdujo para hacer realidad algunas cosas de la vida espiritual. Y tuve algún tipo de experiencias directas con lo que es la persona del Espíritu Santo. Algunos días notaba de que venía sobre mi cuarto y comencé a aprender algunas cosas. Eso duró algunos 20 días. Y me marcó, transformó mi vida totalmente. Así que comencé a ver que la iglesia adolece de algunas cosas. Y yo inicialmente como predicador, sucedía algo que es lo que noto en algunos lugares. Y era que nos dejamos impresionar mucho. Nos dejamos llevar y nos llama mucho la atención las manifestaciones, las operaciones, y eso nos lleva a no tener una perceptibilidad o nos lleva a perder el acercamiento y el conocimiento al Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Entonces, la Biblia dice que, por ejemplo, aquí Pablo se encuentra a unos discípulos de la región de Éfeso. Y cuando los nota, le pregunta: ¿ustedes fueron bautizados? ¿O conocen al Espíritu Santo? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no sabemos ni siquiera que existe Espíritu Santo. Hay que entender, hay que saber algo de que de las tres enseñanzas
generales que dio Jesús, una de ellas fue acerca de la persona del Espíritu Santo. Antes que Jesucristo viniera, nadie habló del Espíritu Santo como lo habló Jesús. Jesús tuvo tres tipos de enseñanza. La general, o la que más habló, fue acerca de el reino de los cielos, acerca de la paternidad y acerca de la persona del Espíritu Santo. Lo habló y eso está en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16. Pero antes de irse, comunicó y dijo algo acerca de la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo le pregunta eso a ellos, ellos dicen, ni siquiera sabemos que existe, diga conmigo, que existe Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que ellos no habían tenido un acercamiento y una experiencia directa con la unción y con la persona del Espíritu Santo. La semana pasada yo predicaba y decía que inclusive para los discípulos que posteriormente fueron apóstoles, la experiencia del bautismo que aparece en Hechos capítulo 2, para ellos era una experiencia nueva. Ellos operaron bajo una autoridad encomendada o dada por Jesús. Cuando sanan enfermos, liberan a personas que están cautivos y regresan y dan cuentas a Jesús. Eso lo hacen bajo una encomienda o una autoridad que Cristo les delega. Pero ellos nunca habían tenido una experiencia directa con la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. No eran gente nacida de nuevo y tampoco nunca había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que aparece en Hechos capítulo 2 es una experiencia totalmente nueva para ellos. Así que regreso a este pensamiento para entrar a este asunto. La iglesia se ha quedado más, parte de la iglesia, con los dones. La iglesia se ha quedado más con las manifestaciones. Y lo hace sencillamente por la mala interpretación y la manifestación de su naturaleza y de las características del Espíritu Santo. Así que asociamos más sus aspectos o sus manifestaciones que directamente con Él. La gente pintaba una paloma, por ejemplo, y la gente decía, ese es el Espíritu Santo. La gente veía un fuego y la gente decía, ese es el Espíritu Santo. La gente veía en la Biblia, veía la palabra viento y relacionaba inmediatamente eso con el Espíritu Santo. Y no es incorrecto, pero eso son manifestaciones de Él. No es Él directamente. Así que donde quiera que Él va, se puede manifestar de esta manera. Pero usted podría quedarse con su mover y perderlo a Él. Usted podría quedarse, por ejemplo, con el bautismo de hablar en otras lenguas y perder directamente la presencia manifestada de Él. La gente a nivel mundial y a nivel en donde quiera que voy, la gente es atrapada con este tipo de cosas. Y es por eso que muchas veces se detiene el desarrollo y el crecimiento de la gente por este tipo. Voy a darle algunos ejemplos para entrar. Entonces, Él no es una paloma. Y en realidad nosotros nos quedamos con que es una paloma, aunque tiene algunas características de este animal. Mateo capítulo 3, verso 17. En el verso
16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién vio? Él vio al Espíritu de Dios. Noté algo, que lo que vio fue al Espíritu de Dios. Y ahí hay una declaración del escritor que dice cómo lo vio, pero no vio una paloma, vio al Espíritu de Dios. Y dice allí que descendía en forma corporal como paloma. Entonces, a veces, inclusive en las revistas, en los libros que le pasamos a los niños, vemos a Jesús y colocamos una paloma encima. Aquí Mateo hace una declaración acerca de una forma general, pero cuando usted va al libro de Juan, Juan como profeta y quien está bautizándole, da testimonio de eso. Dice, el que me dijo a mí, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Él es. Juan, el profeta, nunca vio una paloma, él vio al Espíritu Santo. Bueno, ahí es donde quería tenerlos a todos ustedes. Él vio al Espíritu Santo. Y que descendía como paloma, eso es un símil, es una comparación, pero no es una paloma. Ahora, que en lo que estaba realizando y de la forma como venía a reposar y el trabajo que iba a venir posterior a eso, tenía que hacerlo de esa manera. Y por alguna razón se hace mención en la Biblia, pues es importante. Pero eso nos llevaría a desprendernos de cierta importancia de llegar a conocer a Él como persona. Hello. Entonces es importante las manifestaciones y las operaciones y los dones, pero eso no nos puede llevar a perderlo de vista a Él. Entonces, hay que tener un balance. Hay que saber que donde Él llega siempre hay fuego, que donde Él llega siempre hay una manifestación de viento recio, donde Él llega hay sanidades, pero no es lo importante es su presencia. Dije, lo importante es su presencia. Y quiero tomar otro ejemplo para que usted vaya entrando. Éxodo capítulo 14, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Diga conmigo, volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cuántos se han visto la película de Moisés? Y ha causado gran asombro y gran impacto, ¿verdad que sí? Cuando Moisés se para frente al mar, el imponente mar, y 2 millones de personas en la parte de atrás, y se para con un palo seco. Dios le dice, no clames a mí, levanta tu vara. Y allí él levanta la vara. Otro texto dice de que ellos decidieron entrar y el agua se abre. Ellos vieron un viento que se separaba las aguas. Y eso causa gran asombro. El impacto para los israelitas fue algo maravilloso que tocó el corazón, la vida de ellos. Inclusive cuando pasan del otro lado, sacan una canción por la victoria que tienen sobre el pueblo de Egipto. Usted cuando se ve en Semana Santa, porque creo que es cuando se ve eso, acostumbran, ¿verdad?
Usted todavía le causa gran asombro ver que el mar se divide en dos. Y cómo una multitud de personas pasan por el medio del mar. Los egipcios intentan pasar y son ahogados. Pero usted pierde de vista algo que ven los hombres que buscamos, no el poder, sino que lo buscamos a Él. Aleluya. Salmos capítulo 114. Ahí lo tiene. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como corderos, como carneros, los collados como corderitos. Verso 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El escritor en el libro de Éxodo habla de que un viento recio, David o el salmista, da la revelación que el mar, cuando el pueblo está frente al mar, con su dirigente y su líder, con un palo seco, antes que entre Moisés o antes que entre el pueblo, quien primero se mete es Jehová. Sencillamente, el mar lo que hace es un camino para que pase su majestad. Si quiere aplaudirlo, apláudalo, por favor. Toda la creación se rinde ante la presencia de Dios. Entonces nosotros podríamos quedarnos con la manifestación y el impacto de un mar abierto, pero el mar estaba viendo a otro ser. Y nosotros tenemos que aprender que Él está inmiscuido, o Él se mueve, o Él se manifiesta de cierta forma, da unas manifestaciones, pero no nos quedemos con sus manifestaciones. Aprendamos a buscarlo a Él. Lo que sí tenemos que aprender es que cuando Él llega, nuestro Dios siempre se hace notar. Dije, cuando Él llega, siempre se hace notar. Y aquí en esta iglesia, en este lugar, Centro Mundial de Gloria, será reconocido porque será notoria la presencia de Dios sobre esta casa. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo podríamos perderlo de vista. Me invitaron a un lugar y le decía, oraba y le decía, Señor, dime qué es el Espíritu Santo. Yo recuerdo que sentí, no me dijo nada. Pasaron algunos meses, yo estaba en otro lugar y me tocaba predicar. Volví a hacerle la pregunta al Señor, le dije, Señor, dime quién es el Espíritu Santo. Y una voz en medio de mi cuarto me dijo, ahora sí te voy a contestar. Porque la primera vez que me preguntaste qué es. Y Él no es algo. Tu pregunta fue mal formulada. Él no es algo, Él es alguien. Y eso me esclareció muchas cosas. Así que hay algunas características que tienen que ver con su parte divina o atributos divinos. Uno de ellos, porque usted sabe eso inclusive teológicamente
hablan y comunican mejor que el pastor David Cancelado. Pero como en la parte de características, una de ellas es que el Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente, es todo creador, es soberano, es eterno, siempre ha existido. El Espíritu Santo siempre ha existido, siempre ha estado en medio de la creación, siempre ha estado, siempre estará. Pero hay otras características que revelan su voluntad, que tienen que ver como características que le dan a él, que se le atribuyen a una persona. Ya no tanto como Dios, sino que está más relacionado con una persona divina, pero una persona. Él habla, él oye, él intercede, él enseña, él guía, él comunica. Usted va a ver eso en las Sagradas Escrituras. ¿Me está oyendo? Así que cuando usted comienza a verlo allí, usted comienza a notar que usted podría tener una buena relación y comunión con él. Hello. Diga conmigo, el Espíritu Santo es una persona divina. Así que usted podría desarrollar una comunión con él. Les decía, durante 20 días vino a mi cuarto a enseñarme y a estar allí conmigo. Para mí era algo nuevo totalmente. Pero comencé a experimentar y a hacer que este bendito libro, inspirado por él, tomara cierto interés más que antes. Ahora comencé a amarlo, ahora comencé a sumergirme en este bendito libro. ¿Me está oyendo? Hay algo que esto nos llevará a entender acerca de él. Y una es Jesús, cuando vino a la tierra, se habló acerca de la venida de Jesucristo. Los profetas anunciaron acerca de la venida de Jesús. Jesús viene, nace en Belén, ustedes saben, muere, resucita. Pero Jesús, de la misma manera como la Biblia profetiza acerca de la venida de Jesús, Jesús anuncia acerca de la venida del Espíritu Santo. Voy a volvérselo a repetir. De la misma manera como la Biblia da un anuncio acerca de la venida de Jesús y su obra redentora, Jesús y la Biblia también comunica acerca de la venida y de la obra del Espíritu Santo. Ustedes saben que, por ejemplo, Miqueas habla acerca del nacimiento de Jesús. Isaías habla acerca de algunas características que tienen que ver con Jesús. Y ustedes leen la Biblia y en los evangelios habla acerca de todo el trabajo de la vida de Jesús. Pero ahora Jesús es el único que habla acerca de la venida posterior del Espíritu Santo. Cristo nace, hace su obra y anuncia que era necesario que Él se fuera. ¿Me está oyendo? Que era necesario que Él se fuera. Y les doy una noticia. Jesús se fue. ¿Me está oyendo? Jesús se fue. Ya no está en la tierra. Jesús se despidió, llevó a sus discípulos a un monte, se llamaba el Monte Olivar. Los lleva a las afueras de Jerusalén y estando allá se despide de ellos. Hechos capítulo 1 dice eso. Y mientras él levantado, hay unos ángeles que se le aparecen a los discípulos y le dice: ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado
al cielo, un día también vendrá. Pero Jesús se va, pero le había dado una promesa o le había dicho algo acerca de la venida del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 Jesús les dice, yo sé que les estoy diciendo que yo es necesario que me vaya y están tristes. Juan capítulo 16, por favor. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús le dice, yo me voy, y se fue. Pero si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Jesús le está anunciando acerca de la venida del Espíritu Santo. Jesús se va en Hechos capítulo 1, pero en el capítulo 2, yo tuve un evento llamado Kairos, un congreso apostólico profético la semana pasada. Y ese énfasis a lo que era el poder transformador del fuego del Espíritu Santo. Y esto nos llama la atención. 120 hablando en lengua, 120 empoderados, ¿verdad que sí? Yo quiero que me vea por acá esto que elevo. Y nos llama la atención. La iglesia, cuando fue llena del Espíritu Santo, el cuerpo o los discípulos que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que tanto fue el impacto o el temblor que habían, por ser una fiesta de los judíos, habían gente de todas partes. Estaban celebrando la fiesta en Jerusalén. Así que cuando hubo el temblor, se acercaron a aquel lugar a ver qué era lo que había pasado. La gente veía a los discípulos hablar en otras lenguas, los apóstoles, llenos, ungidos. Y nosotros nos quedamos con el día del Pentecostés, que fue que sucedió eso, y nos quedamos con esa manifestación. Pero a la iglesia se le olvidó que a partir de ese día, así como Cristo nació un día en Belén, el Espíritu Santo ahora había llegado a la tierra. Aunque Él llegó ese día y hubo una manifestación de empoderamiento, en realidad lo que había pasado ese día era que el Espíritu Santo había llegado sobre la tierra. Y les digo una cosa, Jesús duró 33 años en la tierra. Jesús duró, en su parte humana, duró 33 años a partir de su nacimiento y su muerte y su resurrección. Pero el Espíritu Santo llegó hace 2000 años sobre la faz de la tierra y nunca más se ha ido. Cristo no está sobre la faz de la tierra, pero Él nos dejó a otro igualito a Él. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo es para nosotros. El Espíritu Santo es para nosotros. Alguien dijo, lo que en su momento Jesús era para sus discípulos. Jesús era para sus discípulos su maestro, su consejero, su guiador. Pero Jesús le dijo, les va a convenir que yo me vaya. ¿Por qué le dijo, les va a convenir que yo me vaya? Porque mientras Jesús estaba en la tierra, estaba limitado por un cuerpo. Cuando Jesús iba a territorios de Capernaum, cuando iba a sanar a los enfermos, Jesús solo podía estar sobre un territorio. No podía estar al mismo tiempo en demás lugares. Pero Jesús dice, va a venir otro que puede estar al mismo tiempo y en diferentes partes en muchos lugares del mundo. No podía venir sin que antes se diera la redención. Así que les conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo está
sobre esta casa en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, les conviene que yo me vaya, significa su manifestación. Nosotros nos convertimos en su cuerpo. Y ahora mismo, yo quiero que me entienda esto con un corazón correcto. Fue el Espíritu Santo que provocó el nacimiento de Jesús en el vientre de Mary. Fue el que dio la semilla y lo formó en el vientre de María. Pero fue el Espíritu Santo que lo llevó al crecimiento y a todo el ministerio de Jesús. Pero ese nuevo nacimiento se da por Él, lo mismo que se ha dado a través de usted. Fue el Espíritu Santo que lo llevó a usted a que también tuviera un nuevo nacimiento. O sea que ahora no solamente hay un Jesús. Yo quiero que me entienda de la manera correcta esto. Es que ahora Jesús está repartido en muchos lugares del mundo ahora mismo. No estoy hablando de Jesús ya directamente como Él a nivel personal o divino. Estoy hablando acerca de ese nuevo nacimiento y esa impartición de su naturaleza sobre la vida de los que están acá. Así que donde quiera que usted vaya o donde usted esté, usted se ha convertido en el cuerpo del Espíritu Santo donde quiera que vaya. Por eso es que dijo, le conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, Él no vendría. Él es quien provoca el nuevo nacimiento. Él es quien provoca la manifestación del poder sobre la faz de la tierra. Y les vengo a decir algo, a algunos aquí en este lugar. El Espíritu Santo en usted también le ha empoderado. También le ha provocado el nuevo nacimiento para que usted obre en ese poder glorioso que operaba también Jesús sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces les conviene que yo me vaya. Ok, una de las primeras obras que viene a hacer el Espíritu Santo es traer algo que se llama, Él lo dijo, y si yo no me fuera, no enviaré el Espíritu Santo. Jesús se fue, pero el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra. Así que quiero darle esto. Si usted necesitara hablar con Jesús ahora mismo, y si Jesús estuviera y no se hubiera ido, usted tendría que apartar una cita. Usted tendría que esperar. Hablaba con un amigo mío y me dijo, mi pastor tiene agenda hasta el 2030. O sea, ya no tiene más agenda durante todos estos años. Si hablar con el pastor tiene 5 años de agendamiento, imagínense con Jesús. Usted tendría que, entre otras cosas, viajar a Jerusalén, buscarlo, a dónde se metía. Pero con el Espíritu Santo no es así. Usted puede llamarlo. Usted puede estar en su cuarto y decirle, necesito preguntarte algo. Usted puede hablar con Él mientras va caminando, mientras va en su carro, mientras va en el autobús, mientras está en su trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Él no está en un cuerpo limitado. Él está sobre la faz de la tierra y Él es una persona. Así que les conviene que se fuera. Y se fue. Él les dijo, ustedes a veces me buscan y no me encuentran. Pero no se preocupe que viene alguien que va a estar siempre con ustedes. Estará con ustedes, que eso será su compañía siempre. Estará dentro de ustedes y también estará sobre ustedes, que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo para activarlos para la manifestación de las sanidades y de los milagros. Aleluya. El Espíritu Santo está
sobre la faz de la tierra. Ahora, una de las cosas que Jesús dijo, y cuando Él venga, diga conmigo, cuando Él venga, y ya Él vino, Él está en esta mañana en esta casa. Él está en esta mañana en esta casa. Lo primero que viene a hacer el Espíritu Santo, dice, para convencer de pecado. No es su elocuencia, no es su preparación, no es su educación, no es su forma filosófica de hablar. Es el Espíritu Santo quien trae a los hombres a Jesucristo. No importa qué tan bueno usted le habla a la gente, no importa qué tan bueno usted le aconseja, prepárese, sea educado, sea respetuoso, pero entienda bien esto: sin la presencia del Espíritu Santo en usted, usted nunca podrá traer a hombres a los pies del Señor. Es el Espíritu Santo quien convence a la humanidad de pecado. Los hombres, Jesús conocía bien esto. Él les decía, les dijo: ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Todo hombre que ha caminado un poco en la vida espiritual sabe que nunca podrá traer a un hombre o a una mujer a que conozca a Jesús sin la presencia y la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, Él toca los corazones, Él ministra las vidas y Él es quien los atrae a su presencia. Eso le pasó a Pedro. Pedro, cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, su mensaje fue lanzado a los que vinieron a chismosear, a los que vinieron a acercarse ante el temblor que hubo por el día del Pentecostés. Y lanzó el mensaje y más de 3,000 personas se convirtieron porque la presencia del Espíritu Santo estaba sobre un pescador. El Espíritu Santo trae convencimiento de pecado. El Espíritu Santo trae revelación de Jesús a los corazones. Entienda bien esto. Los hombres podrían decir que son buenos o que son malos, pero casi nunca dirán que son pecadores desde una revelación que solo dará el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón, taladra el pecho, dice la Biblia que su palabra separa el espíritu del alma, la coyuntura, y le hace saber que ellos son pecadores y que están desnudos delante de la presencia de Dios. Eso solamente lo hace la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Él convencerá a los hombres. Así que ya no trabajaremos más sin frutos. Lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús lo que le está diciendo: a ustedes les conviene, porque si no van con la presencia, todo lo que ustedes han visto, cómo los milagros ocurren, cómo las sanidades ocurran, solamente lo hago porque Él está sobre mi vida, dijo Jesucristo. Así que les va a convenir que de la misma manera como Él me ha usado para que los hombres reciban las sanidades, los milagros y que reconozcan a Dios en su vida, lo hace el Espíritu Santo. También les conviene que Él venga sobre sus vidas. Alabado, a alguien el Espíritu Santo le va a ungir. Bendito sea el nombre del Señor. Le va a ungir. Diga: le conviene que yo me vaya. Él convence de pecado, pero también convence de justicia. Diga conmigo: convence de justicia. Y la declaración de Jesús dijo: de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Cuando Cristo muere como un pecador. Cristo muere para Jerusalén como un digno de muerte.
como un blasfemo. ¿Me está oyendo? Ustedes, los que han leído las Sagradas Escrituras, los que han estudiado, dice que muere juntamente con ladrones. Jesús nunca se defiende. Lo llevan delante de Anás y Caifás, lo llevan delante de los gobernantes, lo acusan. Jesús nunca dice nada porque nuestros pecados no tenían defensa. El profeta Isaías dice: mas nosotros le tuvimos como si mismo Dios lo hubiera castigado. O sea, la humanidad creía que Jesús, la muerte de Jesús, Él era merecedor de esa muerte. La ley interpretaba que por haber Él dicho que era hijo de Dios, merecía que fuera crucificado. Jesús nunca dice nada. Solamente abre su boca cuando un hombre ladrón, siendo crucificado con Él, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en esa compasión de almas, le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí abre su boca. No la abre delante de gobernantes, no le hable delante de gente. Hay algunos por ahí que predican esto, el sermón de las 7 palabras, que solamente da 7 palabras y bueno. Pero nunca abrió su boca para defenderse. ¿Me sigo oyendo? Cristo muere. Cuando Cristo muere, Cristo nunca se vuelve a aparecer, resucita y no se le aparece a Jerusalén entero. Cristo toma a 500, a sus discípulos, y se le aparece solamente a ellos. Los demás o algunos siguen pensando que Jesucristo era merecedor y que había muerto y que era merecedor de la muerte. Pero el Espíritu Santo es el que revela la inocencia de Jesús. Alguien que dé un gloria a Dios, por favor. Él viene para revelar la inocencia de Jesús. Jesús es inocente y el Espíritu Santo revela que Cristo no murió por sus pecados, ni murió por ser un blasfemo. Él murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Me está oyendo? Yo sé que usted ya es nacido de nuevo, a usted se le hace fácil creer, pero fue precisamente el Espíritu Santo que le reveló que Jesús murió como un pecador, pero Él nunca pecó. Así por lo tanto, Él dice: cuando Él venga, revelará al mundo que yo soy inocente y que voy nuevamente a donde estaba antes, a la presencia de mi Padre. Solo Jesús se pudo haber levantado de entre los muertos y volver a sentarse en la gloria de su Padre, porque nunca cometió pecado. Eso lo revela solamente el Espíritu Santo. Eso lo revela Él. ¿Me está oyendo? Voy a ir concluyendo con 4 cosas acá. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y dice de juicio. Diga conmigo de juicio. Diga conmigo de juicio. Y ahí dice el texto: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. El que de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Diga conmigo: y de juicio. Más fuerte, diga conmigo: de juicio. Satanás
antes de ser Satanás, era un querubín. Un ángel, ustedes saben, sobre la adoración y todo ese. Y estando en el cielo, se rebela contra Dios. Isaías capítulo 14 habla acerca que salió en él iniquidad y maldad y Dios lo destituye. Lo mismo dice Ezequiel capítulo 28. Y lo saca del cielo. Pero cuando lo saca del cielo, ya había un lugar llamado tierra. O llega es sacado del cielo. Es sacado de ese lugar. Dios crea la tierra y crea a un hombre llamado Adán y Eva. Y cuando crea a Adán y a Eva, ustedes saben, Satanás engaña a a Eva, y el hombre, pues para no perder su esposa o su mujer, también accede a violentar la ley que Dios le había dicho que no transgrediera. Satanás ahora es legal sobre un territorio llamado mundo o tierra. ¿Me sigue oyendo? Satanás tenía poderío. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, él le ofrece reinos, intenta tentar a Jesús, le ofrece reino y le dice: todo esto yo te doy porque a mí me ha sido entregado y a quien quiera yo se lo doy. Satanás operaba sobre un territorio legal. Diga conmigo legal. Fuerte, diga conmigo legal. Así que todos los hombres antes de eso estaban de alguna manera, quienes no obedecían a Dios, estaban influenciados por Satanás y bajo su gobierno. ¿Usted me sigue oyendo? Por favor. Cristo viene y a través de una obediencia total al Padre vence a Satanás. Y lo vence a un diablo que está como legal. Era un diablo legal. Tenía autoridad, tenía dominio sobre la faz de la tierra. Porque el primer hombre nos vendió. Así que Cristo ahora dice que la forma de destronarlo, una de las formas de destronarlo, obviamente fue a través de la muerte, la cruz del Calvario. Cristo lo vence. La Biblia dice, en Hebreos dice, y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo quitó. Pero no solamente lo vence, no solamente lo destruye totalmente, sino que Jesús hace algo. Ahora no solamente lo vence y lo destrona. Dice la Biblia que Cristo dice: el Espíritu Santo revelará que el príncipe de este mundo, hablando del diablo, ha sido ya juzgado. Significa que su legalidad sobre la tierra también se le acabó. Usted se lo voy a decir de otra manera. Así como fue destronado del cielo o fue enviado, destituido del cielo, alguien le cedió la autoridad en la tierra también a quien se le había entregado a Adán. Pero vino otro hombre llamado el postrer Adán y él recuperó lo que el primer Adán había perdido. Voy a decirle dos cosas más sobre esto para hacerme entender mejor. Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es un Dios justo. Fuerte, diga conmigo, Dios es un Dios justo. Así que en su justicia, aún con los malos, Dios tiene que ser justo.
Él no podía decirle solamente al diablo: te tienes que ir de la tierra. En el cielo hay leyes. Y en la tierra, también dentro de su gobierno, existen leyes. De manera que la violencia o el violentar esos ciertos tipos de leyes hace de que hayan consecuencias. En el cielo, Satanás fue enviado del cielo, lanzado del cielo, pero en la tierra era legal. Adán nos había vendido. Era legal sobre la faz de la tierra. Cristo, cuando Satanás le dice: todos estos reinos yo te daré si tú postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados y a quien quiera se la doy. Eso se llama legalidad. Cristo nunca le contesta, porque sabe que lo que él está diciendo es verdad. Pero es peligroso cuando alguien que es malo habla verdad. Es peligroso cuando alguien que su corazón es malo habla verdad. Y es peligroso. Bueno, y usted, yo le decía a alguien estos días, le dije: Jesús dice esta ley. Dice: usted no puede recibir un fruto malo de un árbol bueno, ni tampoco puede recibir un fruto bueno de un árbol malo. Así que cuando Satanás a veces dice verdad, algo tiene que ver por qué te está diciendo su verdad. Aunque en él no hay ningún tipo de verdad, aquí le está declarando acerca de un acontecimiento que había sucedido hacían años atrás. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, pasa algo. Y es que juzga a Satanás. Todas las personas que habían enfermado, habían muerto de en adelante por haber violentado leyes, habían muerto y Satanás seguía siendo legal. Pero el problema fue que Satanás fue el autor intelectual y material de la vida de Jesús. Y cuando Cristo muere, se le establece un juicio y es hallado Satanás, dijo Jesús, ha sido ya juzgado y ha sido condenado. Su trono fue derrocado y ahora le ha sido devuelto esa autoridad, ese gobierno y ese dominio a su amada iglesia. Nuestro amado, yo pensé que usted iba a adorar, a gritar, a saltar. El Espíritu Santo revela la ilegalidad de Satanás, el juicio que Cristo le propició en la cruz del Calvario. Cristo destruyó a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo destruyó? Ya les dije, obedeciendo a Dios y a su Padre, sometido a la voluntad de Él. Solamente eso lo hace la persona del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de juicio, de justicia y de juicio. Dije que concluía con dos cosas más. Cuando el Espíritu Santo viene, revela que Satanás está derrotado, que Cristo se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero también trae a la gente a los pies del Señor. El Espíritu Santo como persona es paciente.
Diga conmigo, es paciente. Y lo segundo, odia el pecado, odia las obras del diablo en la gente y es muy violento contra las obras de las tinieblas. En una ocasión, Jesús está en medio de en la sinagoga. ¿Me sigue oyendo? Usted puede ser una ama de casa. Usted puede ser un comerciante. Usted puede tener un doctorado. Usted puede ser una persona sencilla. Pero cuando Él viene sobre su vida, lo hará que usted odie el pecado y que usted sea violento contra el reino de las tinieblas. En una ocasión un pastor me dijo: pastor, yo quiero que vaya a ministrar. Estoy llevando una serie del Espíritu Santo, me dijo él. Y había un muchacho que no hablaba mucho. Era introvertido, se aislaba siempre. Y él me dice: él no habla mucho, pero en estos días, mientras hemos estado ministrando, la presencia del Espíritu Santo vino sobre él. Y ha pasado algo con su vida. Y es que a partir de allí notamos de que él está activo en todo lo que hacemos. Es el primero que viene a la congregación. Es el primero que viene a orar. Es el primero que viene a ayunar. Es el primero que está en todas las actividades. Pasó a ser de una persona introvertida para ser una persona dinámica. Porque el Espíritu Santo, cuando viene sobre una persona, comienza a encender el fuego de Dios sobre ellos. ¿Me está oyendo? Jesús se para en la sinagoga y esto le va a pasar a todo el que está lleno del poder del Espíritu Santo. Y ve a una muchacha, a una mujer que está encorvada, 18 años. Y se la colocan al frente. Y él dice: ¿cómo es posible que esta mujer, hija de Abraham, ha estado atada por el diablo durante todos estos años? Y le dijo: sé libre. Y la mujer que estaba encorvada se incorporó. Sansón era un hombre común y corriente, pero cuando venía el Espíritu Santo sobre él, sus enemigos eran destruidos. Quizá usted se siente inmóvil, impotente hacia áreas de pecado, hacia enfermedades, y usted se siente que no puede hacer nada contra ellos. Le voy a decir algo: el Espíritu Santo vendrá sobre su vida en esta mañana. Dije: el Espíritu Santo vendrá sobre usted esta mañana. Con su fuerza será imposible, pero con la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, le aseguro que usted destruirá el poder del diablo, el poder del pecado sobre su vida y sobre la vida de los demás. Bendito sea el nombre del Señor.